El título de Premier League de Luis Díaz sigue retumbando. Hola a todos, bienvenidos al entretiempo de este lunes, un programa muy red, muy inglés, muy guajiro también. ¿Sí o no, Sebas? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, Dani? Sí, así es. Bueno, alegrías por montones, cada 8 días, un poco menos. Incluso también estamos hablando de Luis Díaz la vez pasada porque Arsenal había tropezado y ahorita porque se dio la consagración que tanto estaba esperando Luis Díaz, por la que tanto luchó, la que tanto buscó. Y ya, listo, no le falta absolutamente nada más por ganar en territorio inglés. Un Liverpool que se consagró campeón de la Premier League con 4 fechas de anticipación. Y lo hizo de qué manera, ¿no, Sebas? Sí, Casi, sí, la casi no verdad. le gana al Tottenham. La verdad, le pasó por encima. Si había alguna duda, necesitaban un punto. No era nada más, independientemente de lo que pasara con el Arsenal, que había tropezado entre semana con el Crystal Palace. Nada, sumando un puntico, el empate aseguraba el título del Liverpool. Como usted bien lo dijo, no quiso dejar dudas de absolutamente nada y los goleó. Y Tottenham también viene muy mal, pero bueno, eso no es culpa del Liverpool. Lo aprovecharon, campeones, y lo celebraron por todo lo alto. Y eso que, digamos que le dieron ahí una ventajita, ¿no? Porque recordemos que comenzó ganando el Tottenham con Ajá. gol de Dominic Solanke, que de hecho ahí Luis Díaz estuvo un poco involucrado en la marca, pero pues después resarció ese error con un Corrigió. gran gol. Sí, señor. Puso el empate transitorio y pues ya después vino todo el repertorio del conjunto de Enfield. ¿Cómo vio ese gol de McAllister? No, una locura. La verdad es que uno veía redes sociales y la mayoría, por supuesto en Colombia la de Luis Díaz, pero el jugador que más resaltaban era McAllister, por lo que representa en el Liverpool, por la manera como se consolidó, porque nunca le empezó a usar la 10 y porque la verdad es que el Liverpool consiguió un gangazo con este jugador. Por lo poco que pagaron para todo lo que ha hecho, fue un refuerzo top del equipo Red que ha sabido rendir en cancha. Nada más que es muy joven, es un jugador que muy seguramente Sí. va a durar varias temporadas, a no ser que llegue un equipo de ese mismo calibre, el Sí. Liverpool, ya sea un equipo español o de otra liga y que ponga la plata, porque sin Diga, duda diga, alguna no lo diga el van a... nombre, diga el nombre. No, no, no. Por Que ahí ha tenga la sonado para el plata. Real Madrid, ha sonado, lo han vinculado, pero veremos qué pasa con él. Y bueno, lo importante fue que Luis Díaz consiguió el título, primera vez que gana la Premier League, recordemos que no Ajá. lo había podido conseguir, ya había ganado FA Cup, ya había ganado la Copa de la Liga, ganó hasta la Community Shield, Sí. pero le faltaba ese título, que el Liverpool no lo conseguía, recordemos, desde la era de Jürgen Klopp, por allá en el 2020, Sí. pandemia todavía, ¿sí o no? Sí, claro, pandemia todavía. Y bueno, que justamente ayer una de las imágenes icónicas fue lo que pasó al final con Arnett Slot, que muy políticamente correcto estuvo coreando el nombre de Jürgen Klopp junto con la hinchada, como haciendo honor a esos años que estuvo al mando del equipo y que sin duda alguna pues marcó una época y quedó para la historia del conjunto red. Un agradecimiento, creo que era lo mínimo que podía hacer Arne Slot, porque en gran medida, si bien el técnico neerlandés metió mano en este equipo, lo que hizo Klopp fue el resurgir del Liverpool, fue la consolidación, y bueno, a partir de él empezó a crearse este equipazo de la mano de Salah, de Van Dijk, de Alisson, tantas figuras que poco a poco también se fueron sumando otras fichas, entre ellas Luis Díaz, y que ahora está viendo sus frutos y gozando de un momento impresionante. Lo que hizo Slot también hay que aplaudirlo, más allá de que cogió la base que dejó Klopp, no es nada fácil coger un equipo tan grande, sacarlo campeón en su primera temporada como entrenador, ante la presión que hay y teniendo en cuenta todo lo que había hecho Klopp con Champions, con Premier, en fin, así que también tiene sus méritos lo que hizo Arne Slot con este combinado. Bueno, y hablando de Slot, precisamente eso va muy ligado al tema de Luis Díaz, porque pues Luis Díaz fue una de las piezas claves en la consecución de este título. ¿Y por qué hago referencia a Slot? Porque es que recordemos que el colombiano empezó la temporada por la banda izquierda, donde suele jugar, donde se siente más cómodo, y con Slot, que no tuvo mucha confianza en sus delanteros, que bueno, que es que tampoco respondieron mucho, ¿no? Darwin Núñez y Diogo Sí, Jota, que fue una temporada rara para Diogo Jota porque siento que apareció en partidos importantes. A veces recordemos que en un cuando lo principio llamaron. marcó Sí. goles cuando los partidos estaban un poco enredados, pero poco a poco se fue apagando. También las lesiones no se lo permitieron, también hay que decirlo. Pero en medio de esa incertidumbre, con un 9 referente de ataque, pues le dio la confianza a Lucho para que estuviera ahí de puntero. Y bueno, no fue fácil para Lucho, pero poco a poco le fue dando frutos. Marcó algunos goles en esa posición. Y a eso también hay que dársela a todas, porque no es fácil tomar ese tipo de decisiones
Digamos que una opción fácil puede haber sido, por ejemplo, Sebas, en diciembre decir, no, hay que traer un 9. Claro, sin duda. Por el mercado de fichajes hago referencia a eso. Claro. Y bueno, todo el mérito de él. A veces no se vio cómodo Lucho, a veces sí, pero lo cierto es que marcó goles y en este partido abrió la senda del la Lo goleada. cierto es que en ese invento que termina dando resultados, si bien no fue por Premier League, pero lo que tal vez explotó ese clic en Lucho Díaz jugando como 9, como referente, fue cuando hace el triplete en Champions contra el Bayer Leverkusen. Después se empieza a consolidar poco a poco en la Premier, le dan más minutos y es que usted bien lo que decía, el frente de ataque de Liverpool era una máquina. O sea, por donde uno viera, se dan el lujo de tener a Chiesa, un jugador que en Italia la estaba rompiendo, siendo figura titular, y no jugó. prácticamente en la reserva, ni siquiera suplente. Tan así que ni siquiera pudo recibir, o hasta el momento no podría recibir la medalla de campeón Le falta con un Liverpool partido. porque le falta un partido por jugar. O sea, imagínese, ese es el nivel en el que estaba compitiendo Luis Díaz y a ese nivel Luis Díaz se ganó un lugar en el equipo y demostró con goles, asistencias y buen nivel que está para brillar en grandes clubes como lo es el Liverpool. Y a eso hay que adicionarle que el hombre preferido por la banda para Slot era Gakpo. Ajá. Entonces mandaba a Gakpo por la izquierda, Sí. ponía a Lucho de 9 y pues a la inamovible por derecha porque bueno, ya como dijo, se rescindían de Chiesa, pero ya no de Salah, que Sí. es como la insignia del equipo y que bueno, seguirá también por un par de temporadas al menos porque terminó renovando igual que Van Dijk. Gran mano a mano entre Gakpo y Luis Díaz, también hay que decirlo. Lo que en algún momento empezaron siendo muy buenos amigos, compañeros, seguramente hoy en día mantienen esa buena relación de colegaje, pero en algún momento llegó a hablarse de la rivalidad porque, por supuesto, estaban luchando por esa posición y un momento donde Gakpo entraba y anotaba, entraba y asistía, entraba y participaba. Luis Díaz no estaba en su mejor nivel, empezó a ver un poco de pocos minutos para Luis Díaz, pero después, como usted bien lo decía, entendió Slot que podría usar a Lucho como 9 de área, lo puso falso 9 o incluso como referente y ahí terminó funcionando el Guajiro. Bueno, Sebas, ahora vamos a lo que también le gusta a muchos amantes del fútbol, los números, los numeritos, Las estadísticas, los datos. ¿Cómo fue esta temporada de Luis Díaz? En lo que va, ¿no? Recordemos, faltan 4 fechas, pero Sí. en lo que va esta temporada, ¿cuáles son los números de 8 días? Pues vea, se los vamos a explicar aquí. En Premier League solamente jugó 33 partidos en los cuales anotó 12 goles, dio 7 asistencias, recibió 2 tarjetas amarillas y jugó un total de 2.238 minutos. Para que se hagan la dimensión de lo que hizo Luis Díaz en la Premier League, de todos los partidos que ha disputado hasta el momento el Liverpool, en todos sumó minutos salvo en uno, que fue contra el Leicester. Todos los demás jugó, tal vez de titular, otras arrancaba de suplente, en uno sumaba solamente 10, 5 minutos, pero al fin y al cabo hizo presencia en cancha. Por eso hacíamos referencia que el hecho de que Luis Díaz haya quedado campeón en un equipo con esos nombres tan importantes, en un club tan histórico y tan grande, a nivel mundial como el Liverpool, creo que es muy meritorio y para aplaudir. Sí, y también hay que hacer referencia, si no me falla la memoria, Luis Díaz terminó siendo, o bueno, en lo que va, repetimos, Falta, es el segundo máximo goleador del Liverpool, Sí, ¿cierto? sí. Porque bueno, sin duda alguna, No, bueno, es Salah. Mohamed Salah, 28, 29 goles. Salah creo que dijeron está ayer. a otro nivel. Y Lucho sigue ahí con 12 goles. Bueno, vea usted, otro dato que sin duda termina confirmando lo que ha hecho Luis Díaz en el Liverpool en esa temporada, que veremos a ver qué sucede. Lo cierto es que ya se empieza a hablar de su futuro. Vamos a hablar de eso también en unos momentos, vamos a repasar el calendario del Liverpool porque bien lo decía Daniel, aún no han terminado, pero ya empieza a vincularse a Luis Díaz con uno que otro equipo. Ustedes desde ya opinen dónde les gustaría ver a Luis Díaz, que continúe en Liverpool, ya renovaron a Van Dijk y a Salah, 2 de las estrellas de este equipo, que dé el salto a otra liga o, por qué no, a un club del mismo nivel. Ya hablábamos que el Real, el Barça, otro de la Premier League, por qué no, un PSG, bueno, en fin, tantas opciones que hay para Luis Díaz después de lo que hizo en esa temporada. ¿Cómo es el calendario? ¿Qué le queda entonces al Liverpool en esta Premier? Restan 4 fechas de la Premier League. Este domingo 4 de mayo tendrán un partido complejo, pero bueno, ya con la frescura de tener el Ya título tranquilos. en sus manos. Visitarán al Chelsea a partir de las 10:30 de la mañana. Luego recibirán al Arsenal. Menos Bonito- mal ya quedaron campeones, ¿eh? Sí, si porque no, hubiera sido un bonito partido Se donde lleguen ahí jugaban con todo. poca diferencia, pero bueno, Arsenal al final no terminó dando la talla, tuvo Ajá. algunos traspiés. Ese partido será el 11 de mayo. Luego visitarán al Brighton, que no tuvo una temporada tan buena, si no estoy mal. Digamos Complejo. que
Antes tuvo unas temporadas muy buenas, estuvo ahí Sí, como en el top sobresalientes. 10, Sí. peleando puestos europeos. Y cerrará, este duelo también va a ser bien interesante, cerrará Liverpool en casa contra el Crystal Palace Vea, de pues. Jefferson Lerma y Daniel Muñoz. Duelo de colombianos. Duelo de colombianos. Venga, pero usted ya que repasa ese calendario, de verdad, gracias a Dios, ya quedaron campeones. Sí. Porque si llegaban apretados contra el Arsenal o contra otro equipo, bueno, el City no tuvo su mejor temporada, pero si hubiera estado bien la pelea, el cierre de calendario de temporada estaba bravo. Digamos que el único partido llevable era el del Brighton, a pesar de que fuera Sí, visitante. bueno, y tampoco Pero es tan Chelsea, sencillo. Arsenal y el Crystal. Crystal Palace viene jugando bien. Que está en la final de la FA. De la FA que repuntó mucho porque recordemos que en un momento estuvo en zona de descenso Sí. y empezó a ganarle a todo el mundo porque le ha ganado equipos grandes el Ajá. Crystal Palace esta temporada. Y bueno, Liverpool, en este momento, hoy lunes, es líder de la Premier League con 82 puntos frente a un Arsenal que es segundo con 67 unidades. O sea, le sacó 15 puntos. No, una ¿correcto? Sí, ventaja 15 puntos. impresionante. Entonces ya frescos con Sí, el ya. título. Y pues ahí está el Newcastle. Buena temporada del Newcastle también Sí, hay que decirlo. sí, sí, 62 sí. puntos en la tercera plaza, pues por Sí, encima del City. estuvo ahí dando de qué hablar. Por encima del City que con toda esa Nada nómina mal. y todo ese dinero que tiene. Que también, bueno, también el Newcastle, una inversión de los árabes importante pero, en este equipo. pero es que uno mira la nómina y tampoco es. O sea, bueno, habrá pero- dinero de por medio, pero tampoco es que tenga. Bueno, si te pagan un sueldo extraordinario, O sea, también te matas en la Alexander cancha. Isaac por ahí. Sí, es bueno, la pero figura. está bien, está bien. Dieron Bueno, pelea. y para cerrar este tema de Luis Díaz, Sebas, cuéntenos. Usted ahorita contaba, vamos a hablar un poco del futuro. Sí. ¿Cuáles son los equipos así contundentes sobre la mesa o de qué liga se habla? Lo más contundente y lo más claro, y que incluso lo han hablado, ya ha habido acercamientos, es con el Fútbol Club Barcelona. Luis Díaz, si bien ahorita está pensando en el Liverpool, en continuar, aún tiene contrato con este equipo Barcelona a través de Deco, que es su director deportivo. Siempre ha expresado su deseo de tener a Luis Díaz. Es su sueño, es lo que siempre ha anhelado para el conjunto blaugrana. No se ha hecho todavía un ofrecimiento, una oferta más clara, contundente, con números, pero sí hay cierto interés. Vamos a ver qué sucede. Por el momento, Luis Díaz está disfrutando, celebrando su título, en fin. Pero también hay otra oferta por ahí que no es tan fácil de rechazar, pero que uno aquí dice, ojalá que no la tome, ojalá que no la acepte, porque es desde Arabia. Desde el fútbol de Arabia, ya sabemos que allá está John Jader Durán, que poco a poco empieza otra vez a reencontrarse con el gol, pero que venía una racha un poco compleja, que muchos le dijeron que no era la mejor decisión pensando en su carrera, pero como él también lo dijo, hombre, es que también la plata, uno no puede negarse a eso, y también Rafinha, que es una figura a nivel mundial del Barcelona, de Brasil, dijo en una entrevista hace muy pocos días que lo habían buscado del fútbol de Arabia, el Al-Ali, el Al-Hilal, ¿Donde jugó Neymar? una confusión, ¿Donde jugó Al-Hilal, Neymar? sí señor, y él decía, cuando me muestran ese cheque con tantos ceros, la verdad el que diga que no es un mentiroso. Y él dijo, si me hubieran buscado a inicio de temporada, yo les digo, sí, me voy para allá sin ningún problema. Ahorita obviamente es figura del Barcelona, es capitán, es referente, la historia es diferente, por eso no lo aceptó, pero ahí está también esa posibilidad para Luis Díaz, en caso de que lo tienten esos milloncitos con él están ofreciendo para cambiar de club. Yo creo que ahí es donde me voy a la memoria esa frase que siempre reveló James, que le dijo el presidente Florentino Pérez cuando Sí. lo fichó para el Real Madrid. Tal cual. Que le dijo, ¿quieres pasta o quieres gloria? Tal y yo cual. creo que ahí es donde los jugadores tienen que inclinarse por un lado y después como que hacerse cargo de esa decisión, ya sea si le va bien o le va mal. Sí, vamos a ver qué sucede con Luis Díaz. Lo cierto es que hoy en día es uno de los jugadores más importantes de Colombia, del Liverpool, y que está dejando el nombre del país en lo más alto, pero ofertas no faltan. Hay que ver si se va por los millones de Arabia o por el Barcelona o continúa en Liverpool, donde hay un proyecto muy interesante. Bueno, Sebas, ahora vamos con ese cambio de frente, un poco largo ese cambio de frente porque venimos hasta el fútbol colombiano. ¿Qué Sí. pasó anoche en el cierre de la jornada Bueno, dominical? hubo varios partidos, se registró tal vez la victoria de Millonarios sobre el Bucaramanga, que lo termina convirtiendo en el nuevo líder del fútbol colombiano.
y dejando una buena imagen. Mucho se criticó a David González, a este equipo desde que lo asumió, pero poco a poco con ese kinder que ya también empiezan a llamarlo, con jugadores como Arévalo, como Victoria, como Marimón, Neisser Villarreal, que ha sumado minutos, y se empieza a reencontrar. América de Cali, de la mano de Quintero, ganó el clásico frente al Deportivo Cali, y el otro partido a referenciar es Santa Fe, que no pudo frente al Boyacá Chico en el Campín con Jorge Baba, y empiezan a llover más y más críticas. Y qué susto el que nos metió Luciano Pons, ¿no? Uf, sí. Un golpe bravo, en pero ambulancia bueno, y todo. afortunadamente está bien y sobre todo que ha venido siendo hombre clave. Recordemos que en Libertadores ha marcado goles ahí en los minutos finales y ha sido importante. Bueno, Sebas, y vamos a cerrar este programa el día de hoy con dos noticias referente a otros colombianos en el exterior, así colombianos como Lucho Díaz, que también juegan en las ligas más importantes del mundo, y son dos jugadores puntualmente. Jerry Mina, que no pudo jugar hoy con el Cagliari debido a una lesión. Siempre el tema con Jerry Mina, lesiones. Desafortunadamente Lesiones. nunca le han permitido Sí. salir bueno, relucirse sí se ha lucido, pero a mantenerse, a manejar regularidad, y creo que al final eso siempre es por lo que los equipos se terminan inclinando, que es un jugador con el que no pueden tener en cuenta todo el tiempo. Ajá. Y eso pues es importante, porque pagar tanto por un jugador que pues sufre muchas lesiones es grave. No es y lo el mejor. otro tema tiene que ver con Miguel Borja, ojo, porque Miguel Borja y sus abogados tienen en mente denunciar o demandar a Agustín Marchesín, el arquero de Boca Juniors, porque ayer le dijo unas palabras haciendo referencia a ese capítulo que tuvo Borja, donde supuestamente el colegio de sus hijos lo acusaban de pegarle a sus hijos. Ajá. Digamos que le dijo unas palabras que hicieron alusión a ese tema y no le gustó para nada. Recordemos que Borja fue amonestado, ni siquiera estaba de titular, estaba en el banco de Sí. bueno, estaba calentando, celebrando el gol, y parece que va a tomar cartas en el asunto por el lado legal. Vamos a ver si termina Veremos qué haciéndolo o no. sucede. Bueno, Dani, eso fue todo. Veremos Cevitas, qué pasa con Borja, Jerry Mina y demás. Que Luis Todos Díaz atentos. siga celebrando entonces, y denos Sí. aquí en los comentarios cómo vieron el título de Luis Díaz, si fue ficha clave, dónde lo quieren ver jugar, y nada, lo leemos aquí en los comentarios. Chao, chao. Vamos a celebrar como Luis Díaz. Gol, gol, gol.